Vivimos en una era donde la percepción lo es todo. No importa si tienes talento, si tienes inteligencia o incluso si tienes buenas intenciones. Si el mundo no percibe tu valor, te tratarán como una opción más. Esa es la realidad que nadie quiere aceptar, pero que lo cambia todo cuando finalmente decides verla de frente. Las personas no responden a lo que eres en esencia, sino a lo que proyectas. Y lo que proyectas es el reflejo de lo que crees que vales. Ese es el primer golpe de realidad. Si tú no te ves como un lujo, el mundo jamás lo hará, porque nadie puede ver en ti algo que tú mismo no te atreves a reconocer. En esta serie vamos a descifrar las 7 claves que te permitirán pasar de ser invisible a ser inolvidable, de ser percibido como uno más, a que tu presencia hable más fuerte que cualquier palabra. Pero no vamos a usar trucos baratos ni fórmulas superficiales. Esto no se trata de manipulación social ni de marketing personal vacío. Aquí vamos a trabajar desde la raíz: tu mente, tu energía, tu presencia, tu capacidad de sostenerte en tu verdad sin pedir permiso. Porque cuando eso ocurre, el mundo entero empieza a tratarte diferente. No por lo que haces, sino por lo que irradias. Y esa transformación comienza con la primera clave: tu valor no se negocia. Este principio es la columna vertebral de toda persona que se convierte en una referencia, no en una opción. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, están negociando su valor todos los días. Se rebajan, se callan, se adaptan, se encogen para encajar en entornos que ni siquiera los valoran. Dicen sí cuando quieren decir no. Aceptan migajas afectivas, laborales, emocionales, solo para no perder algo que, en el fondo, nunca les perteneció. Lo hacen porque tienen miedo. Miedo a quedarse solos, a no ser aprobados, a no ser vistos. Pero lo que realmente están perdiendo no es una oportunidad. Es algo mucho más grave. Están perdiendo el respeto por sí mismos. Un diamante no baja su precio porque alguien no puede pagarlo. Un cuadro original de Da Vinci no se subasta con descuento porque haya poca demanda. Y tú, si aspiras a ser visto como un lujo, debes entender esto. Tu valor no se ajusta al bolsillo de los demás, ni a sus estándares limitados, ni a sus condiciones. Tu valor es interno, no negociable, y se manifiesta en tus acciones diarias. En cómo te tratas, en lo que permites, en lo que toleras, en lo que decides no aceptar jamás. Napoleon Hill decía que toda riqueza, material o espiritual, comienza con una claridad de propósito y una creencia inquebrantable en uno mismo. Y esa creencia no es un sentimiento bonito ni una frase inspiradora para pegar en la pared. Es una decisión radical de no rebajarte jamás, de no justificar tu presencia, de no andar pidiendo permiso para existir con fuerza. Porque si tú no te colocas en tu lugar, el mundo te arrastrará al suyo. Y el suyo siempre es más pequeño. No puedes permitirte el lujo de suplicar por atención. Quien suplica pierde respeto. Quien necesita ser elegido pierde autoridad. El verdadero poder está en la capacidad de retirarte sin rencor cuando no te valoran, de alejarte con elegancia cuando no eres tratado como mereces, de esperar por lo que mereces sin desesperación. No se trata de orgullo, se trata de estándar. Y quien no tiene estándar se convierte en cualquier cosa para agradar a cualquiera. Así que quiero que grabes esto en tu mente. Cada vez que aceptas menos de lo que sabes que vales, estás enseñándole al mundo cómo debe tratarte. Y el mundo es muy buen alumno. Aprende rápido. Por eso, desde hoy, cada vez que estés frente a una situación que te incomoda, frente a una persona que te hace dudar de ti, frente a una decisión donde sientes que debes rebajarte, hazte esta pregunta: ¿estoy negociando mi valor o lo estoy honrando? Y si la respuesta te incomoda, ya sabes por dónde empezar. Tu valor no se negocia. Pero si ese valor no se manifiesta externamente, no basta con sentirlo. Tienes que proyectarlo. Porque
Aunque nos gustaría que el mundo mirara lo invisible, la verdad es que primero juzga lo evidente. Y lo primero que ve, antes de que abras la boca, es tu imagen. Tu energía entra a la habitación antes que tú. Tu postura, tu forma de caminar, de vestir, de mirar, todo eso lanza un mensaje, te des cuenta o no. Y si no tomas el control consciente de ese mensaje, otros lo harán por ti. Esta es la segunda clave para que te vean como un lujo y no como una opción. Tu imagen. Habla antes que tú. Y no estamos hablando de superficialidad ni de moda. Hablamos de congruencia, de identidad, de presencia, de un mensaje visual que sea coherente con el nivel de respeto que esperas recibir. Porque aquí está la realidad brutal. Las personas no tratan a los demás como son, sino como los perciben. Y si tu presencia dice, soy uno más, eso es lo que recibirás. En cambio, si tu apariencia, no impostada, sino construida desde la conciencia, dice, yo soy un estándar, no una alternativa, todo cambia. La forma en que el mundo responde a ti empieza a alinearse con tu esencia, no con tus inseguridades. Tú puedes tener el mejor contenido interno, pero si el empaque no refleja ese valor, la percepción pública no te dará el lugar que mereces. No porque las personas sean superficiales, sino porque la mente humana responde primero al estímulo visual, no al racional. Esa es la biología. El 90% de la información que el cerebro procesa en los primeros segundos de un encuentro proviene de lo que ve, no de lo que escucha. Por eso, en el mundo real, el fondo sin forma es invisible y la forma sin fondo es efímera. Lo que necesitas es una forma que exprese con poder tu fondo. ¿Y cómo se construye eso? Empieza con algo muy básico: la forma en que eliges presentarte cada día. No necesitas ropa de diseñador, ni lujos materiales. Necesitas intención, elegancia. No es un precio, es una postura. Puedes vestir con lo mínimo y aún así proyectar autoridad. ¿Cómo? Cuando tu postura es firme, cuando tu espalda está recta, cuando tu mirada es serena, cuando tu forma de caminar transmite dirección, cuando tus movimientos no suplican aprobación, sino que sostienen presencia. La elegancia es energía ordenada, y las personas con energía desordenada, ansiosas, caóticas, inseguras, no pueden proyectarla, no importa cuán bien se vistan. Porque la imagen no es solo estética, es congruencia entre lo que llevas puesto, cómo lo llevas y quién lo lleva. Por eso, debes preguntarte cada mañana: ¿estoy proyectando con mi imagen el respeto que espero recibir? ¿Mi presencia está alineada con el lugar al que aspiro? ¿La forma en que me muestro es una afirmación de mi valor o una súplica silenciosa para que alguien me valide? Muchos creen que la imagen personal es vanidad, pero en realidad es un lenguaje no verbal que traduce tu autoestima. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Las personas que son percibidas como lujosas no lo son porque encajan en un ideal físico, sino porque hay una coherencia entre lo que son, lo que creen y lo que proyectan. Y aquí entra algo esencial: la energía con la que ocupas el espacio. Tu imagen no solo es visual, es vibracional. Una persona puede tener una apariencia impecable, pero si está tensa, si su energía transmite necesidad o desesperación, eso será más fuerte que cualquier prenda o accesorio. En cambio, una persona que se muestra segura, relajada y no compite, por ser notada, inevitablemente se vuelve magnética. Piénsalo. ¿Alguna vez conociste a alguien que simplemente entraba en una habitación y todos volteaban a mirar? No por su belleza, no por su ropa, sino por algo que no sabías explicar, pero que se sentía. Eso es presencia. Y la presencia se construye cultivando una autoimagen sólida. Porque el mundo ve lo que tú crees que vales. Y tú te comportas según lo que crees que vales. Así que si caminas con inseguridad,
si desvías la mirada, si te disculpas con tu cuerpo por existir, el mensaje es claro. Yo no merezco ser visto. Pero si caminas con intención, si ocupas tu espacio sin culpa, si sostienes tu mirada con serenidad, entonces el mensaje se vuelve otro. Mi presencia tiene peso. Esa es la verdadera imagen de alto valor. No es estética sin alma. Es una forma externa que amplifica tu esencia interna. Es un lenguaje silencioso que grita lo que no necesitas explicar. Y recuerda esto. Los productos de lujo no se promocionan con urgencia. No ves anuncios desesperados de Rolls-Royce rogando por atención. No ves campañas de Chanel suplicando, mírame. Ellos saben lo que valen. Y su imagen comunica exactamente eso: exclusividad, elegancia, distinción. Tú también debes ser así. Cuando logres que tu presencia diga sin palabras, no estoy aquí para encajar, estoy aquí para elevar el estándar. Entonces el mundo dejará de verte como una opción y empezará a verte como la referencia. Y todo eso empieza con lo que proyectas antes de hablar. Mira, hay algo que casi nadie te dice, pero que determina por completo cómo te perciben los demás. Y no tiene que ver ni con tu aspecto físico, ni con tu ropa, ni siquiera con tus logros, sino con lo que sale de tu boca, con las palabras que usas para expresarte. Porque aunque a veces parezcan inofensivas o sin importancia, cada frase que pronuncias va dejando una huella invisible que moldea la forma en que otros te entienden, te sienten y te ubican en su escala de valor. Y no me refiero solo a lo que decís cuando estás en una charla importante o en una entrevista, sino a cómo hablas en el día a día, cómo contás tu historia, cómo describís lo que vivís, cómo respondés cuando te preguntan quién sos o qué pensás sobre algo. Porque esas palabras, que muchas veces usamos de forma automática, están definiendo una narrativa que puede elevarte o mantenerte encerrado en una imagen mediocre de vos mismo. Por eso esta tercera clave es tan potente. La calidad de tus palabras define la percepción. No solo la percepción que los demás tienen de vos, sino la percepción que vos mismo tenés de tu valor. Y acá hay algo que la mayoría no ve. Muchas personas creen que hablar mucho es señal de carisma o de inteligencia, que tener siempre una opinión o llenar todos los silencios es parte de demostrar confianza. Pero en realidad, cuanto más hablas sin intención, más diluís tu presencia, más banalizas tu mensaje, más te pareces al resto y menos te recordarán. Porque las personas que realmente impactan no lo hacen por la cantidad de palabras que usan, sino por la precisión emocional que hay en cada frase, por el peso emocional que cargan sus silencios, por la claridad con la que comunican algo sin necesidad de adornos ni exageraciones. Así que si querés ser percibido como alguien de alto valor, como alguien que no es una opción más, sino una categoría completamente distinta, tenés que revisar profundamente tu manera de comunicarte. Tenés que filtrar tu lenguaje con el mismo cuidado con el que seleccionarías una joya que vas a regalarle a alguien que amás. Porque tus palabras hablan antes que vos, y muchas veces dicen más de lo que vos mismo sabés. ¿Querés un ejemplo concreto? Fíjate cómo hablas de vos mismo. ¿Cómo te definís? ¿Cómo contás tus errores? ¿Cómo describís tus fortalezas? Si usás frases como yo soy así, a mí siempre me pasa lo mismo, yo no soy bueno con esto, es que tengo mala suerte, entonces ya estás creando una identidad limitada, encerrada, sin expansión posible. Y eso se nota, se transmite, se siente. Los demás lo perciben, aunque vos no lo digas directamente. Y no estoy hablando de andar con frases motivacionales vacías, ni de fingir seguridad cuando no la sentís, sino de elevar tu narrativa interna, de reemplazar el discurso reactivo por uno más consciente, más poderoso, más coherente con la persona en la que te querés convertir. Porque las personas que dejan huella no son las que gritan más fuerte, sino las que cuando hablan lo hacen con una voz que resuena,
que se sostiene desde la certeza, que tiene pausa, que sabe cuándo callar y cuándo mirar a los ojos y decir una sola frase que te sacude por dentro. Y eso es algo que podés entrenar. No es un talento reservado para pocos, es una práctica diaria, una decisión constante. Requiere que te observes, que ajustes, que te hagas responsable de tu forma de hablar, que te preguntes si lo que estás diciendo refleja tu mejor versión, o si estás repitiendo frases heredadas de otros, frases llenas de duda, de miedo, de necesidad. Porque hay una verdad que se repite en todas las personas magnéticas que conocí. Ellas no se explican demasiado. No justifican cada decisión que toman. No andan pidiendo permiso para ser quienes son. No adornan sus logros ni minimizan sus fortalezas para caerle bien a todo el mundo. Y lo más importante es que no usan las palabras como un escudo, sino como una declaración de presencia. Ellos hablan con ritmo, con intención, con espacio para el silencio. Y ese silencio no los incomoda, los enmarca. Así que tal vez el primer paso no sea leer más libros o tomar más cursos, sino simplemente empezar a notar lo que estás diciendo todos los días y preguntarte, ¿esto que acabo de decir me construye o me debilita? ¿Esto que estoy contando me representa o me limita? ¿Estoy hablando desde mi verdad o desde el miedo? Porque si no elegís tus palabras, alguien más lo hará. Por vos. Y si no definís tu historia, terminarás protagonizando un guión que no escribiste. Y si no te animás a hablar con autoridad, vivirás siendo interrumpido por las voces del mundo. Entonces es la próxima vez que hables, hacelo con conciencia. Usa menos palabras, pero más precisas. Sostené más los silencios, pero desde la calma. Elegí bien tus metáforas, tus ejemplos, tus afirmaciones, porque cada una de ellas está diciendo más de lo que crees. Y recordá esto, una mente valiosa se nota en la forma en que habla, pero sobre todo en la forma en que calla. No para esconderse, sino para sostener su presencia sin necesidad de ruido. Porque cuando el mensaje es real, no hace falta gritar. Hay algo que va más allá de cómo te ves, de cómo hablas o de qué tan preparado estés. Es eso que no se puede tocar, ni medir, ni fotografiar, pero que todos perciben. Esa presencia invisible que se siente cuando entras a una sala. Esa impresión que dejas cuando ya no estás y no tiene nada que ver con suerte, con carisma innato o con la posición que ocupas. Tiene que ver con tu energía, con eso que proyectas, incluso cuando no estás diciendo nada, con ese campo magnético que llevas puesto como si fuera una segunda piel. Por eso esta cuarta clave es tan poderosa. Tu energía es tu marca personal. Es lo que los demás sienten cuando te ven, cuando te escuchan, cuando comparten un momento con vos. Y también cuando se alejan y siguen pensando en vos. No se trata de vibraciones místicas ni de teorías vagas. Se trata de entender que todos emitimos algo, todo el tiempo. Y lo que emitís condiciona la manera en que te tratan. Entonces, no importa si te vestís bien, si hablas con inteligencia o si tenés una imagen cuidada, si la energía que transmitís está cargada de inseguridad, de carencia, de duda o de necesidad de aprobación, eso se va a notar. Y no importa cuánto lo intentes ocultar, el cuerpo no miente, la voz no miente, tu mirada no miente. Podés ensayar una sonrisa, podés decir las palabras correctas, pero si tu energía no está alineada, algo en vos va a generar rechazo o, peor aún, indiferencia. Y es ahí donde muchas personas fracasan sin entender por qué. Tienen talento, tienen ideas, tienen ganas, pero su energía no acompaña. Se mueven desde un lugar de desesperación, de prisa, de necesito que me elijan. Y eso, por más disimulado que esté, los vuelve comunes. Los vuelve una opción más. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿Cómo se construye? Se construye
En primer lugar, con tu diálogo interno, con las cosas que te decís cuando nadie te está viendo, con la forma en que te tratás cada día. Si te estás juzgando todo el tiempo, si te criticas más de lo que te cuidas, si vivís dudando de vos mismo, entonces esa inseguridad va a vibrar en tu presencia, aunque no digas nada, porque tu energía no se ajusta a lo que querés mostrar, sino a lo que verdaderamente crees de vos. Y no se trata de fingir confianza, se trata de construirla, de sostener una mirada honesta sobre quién sos y, al mismo tiempo, cultivar el respeto por tu proceso. Se trata de no exigirte perfección, pero tampoco permitirte estancamiento. Porque una energía poderosa no nace del ego, sino de la coherencia interna. La energía que magnetiza, que atrae, que impone sin esfuerzo, es la que proviene de alguien que se conoce, que se acepta, que se respeta y que no está tratando de impresionar a nadie porque sabe que no necesita hacerlo. Y sí, esta energía también se alimenta con tus hábitos, con cómo dormís, con lo que comes, con cómo respirás, con qué consumís cada día, no solo en tu plato, sino en tu mente. ¿Qué tipo de contenido mirás? ¿Qué tipo de conversaciones tenés? ¿A qué tipo de personas les estás dando tu atención? Porque todo eso alimenta tu campo energético. Todo eso o te recarga o te desgasta. No podés pretender tener una energía de alto valor si estás intoxicando tu mente con chismes, con quejas, con comparaciones. No podés vibrar alto si te rodeas de personas que viven apagadas. Y no podés generar impacto si estás todo el tiempo reaccionando a lo que pasa, en lugar de elegir desde tu centro. Por eso, cultivar tu energía no es un acto esporádico, es una disciplina emocional, es una forma de vivir. No basta con hacer afirmaciones una vez por semana o con meditar 10 minutos al mes. Se trata de una práctica diaria, de cuidar tu mente con la misma determinación con la que alguien cuida una joya rara, porque lo es. Tu energía es tu activo más valioso, y si no la proteges, nadie más lo va a hacer por vos. Y cuando esa energía está bien afilada, bien alineada, bien conectada con tu esencia, entonces ya no necesitas hacer tanto, porque las personas lo sienten y no saben cómo explicarlo, pero lo sienten. Dicen, hay algo en esta persona que me inspira, que me atrae, que me impone respeto. Y ese algo no es tu ropa ni tus logros, es la forma en que habitas tu espacio, la forma en que ocupas tu cuerpo, la forma en que respiras mientras hablas. Así que acá va una pregunta clave. ¿Qué dice tu energía cuando vos no decís nada? ¿Invita o repele? ¿Inspira o desgasta? ¿Atrae o pasa desapercibida? Porque más allá de todo lo que digas, todo lo que muestres, todo lo que hagas, al final las personas no recuerdan exactamente tus palabras, recuerdan cómo las hiciste sentir. Y eso es energía. Entonces, antes de salir a buscar validación, antes de intentar convencer a nadie de tu valor, empezá por cuidar ese espacio invisible que camina con vos a todas partes, esa vibra que no se ve, pero que lo dice todo, porque cuando tu energía habla fuerte, no hace falta que vos lo hagas. Hay un rasgo que separa de forma definitiva a quienes son percibidos como un lujo de quienes se perciben como una opción más. No tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con logros, no tiene que ver con inteligencia ni con carisma. Tiene que ver con la manera en que manejas tus emociones cuando todo se complica. Porque cualquiera puede parecer fuerte cuando todo va bien, pero el verdadero nivel se revela cuando las cosas se salen de control, cuando algo no sale como esperabas, cuando te critican, cuando te ignoran, cuando te desafían. Y es ahí, justo ahí, donde muchas personas pierden el juego, sin siquiera entender por qué. Porque reaccionan, porque se enojan, se alteran, se justifican, se desesperan, porque pierden el eje. Y cuando eso pasa, toda la imagen que intentaron construir se derrumba. Porque no hay nada que revele más tu nivel interno que tu capacidad de mantener la calma bajo presión.
Por eso esta quinta clave es esencial. La gestión emocional te posiciona como alguien inquebrantable. No es suficiente con parecer seguro. Hay que serlo. Hay que entrenarse para no regalar tu paz cada vez que algo externo cambia. Porque si necesitas que todo esté perfecto para sentirte bien, entonces no sos fuerte, sos vulnerable. Y las personas de alto valor no se quiebran con facilidad. Esto no significa que no sientas, no significa que reprimas, no significa que seas de piedra, significa que sabes qué hacer con lo que sentís, que no dejas que la emoción te gobierne, que no te convertís en un esclavo de lo que sucede fuera de vos. Porque cuando alguien dice algo que te molesta y reaccionás de inmediato, estás diciendo, no tengo control sobre mí. Y eso, por más que lo intentes disimular, transmite una energía de dependencia emocional, de inmadurez, de falta de autoridad sobre tu propia experiencia. Pero cuando, en cambio, aparece una crítica, un desafío, una situación inesperada, y vos respirás, pausás, pensás antes de responder, mantenés la compostura sin apagar tu verdad, sin renunciar a tu fuerza, entonces ahí sucede algo muy poderoso. Las personas lo notan, te escuchan distinto, te observan con otros ojos, porque se dan cuenta de que no sos alguien que se deja llevar por la tormenta, sino alguien que sabe navegarla. Y ese tipo de presencia no se compra, no se actúa, no se ensaya, se construye, se entrena y se gana con cada decisión interna que tomás en silencio. Cada vez que elegís no reaccionar, cada vez que te hablas a vos mismo desde la claridad y no desde el drama, cada vez que, aún con miedo, elegís responder desde tu centro y no desde tu herida. Todo eso suma, todo eso fortalece, todo eso se nota. Y acá hay algo que no se dice lo suficiente. El mundo no te da lo que mereces, te da lo que tolerás emocionalmente. Si sos alguien que se descompone con una mínima crítica, que necesita aprobación constante, que se derrumba con una mala noticia o que se agita con la opinión ajena, entonces te va a costar ser percibido como alguien de autoridad. Porque el respeto no se exige, el respeto se irradia, y nadie respeta a quien no puede mantenerse firme en su eje. Y sí, esto implica un trabajo profundo, implica revisar tus heridas, tus patrones, tu historia emocional. Implica dejar de culpar al mundo por lo que sentís. Implica hacerte cargo de cómo elegís reaccionar. Porque no sos responsable de lo que te pasa, pero sí sos 100% responsable de cómo respondes a eso que te pasa. Y cuando dominas eso, cuando te volvés un maestro de tu propia emocionalidad, entonces dejas de ser reactivo, dejas de ser predecible, dejas de ser manipulable, porque ya nadie puede usar tus emociones en tu contra. Porque vos sabés qué sentís, por qué lo sentís, y cómo transformar eso en una respuesta que te represente. Y ahí empieza a cambiar todo. Porque esa serenidad, esa fuerza tranquila, esa claridad emocional, es magnética. Y lo es porque escasea. Porque en un mundo que reacciona todo el tiempo, que grita, que se enoja, que se victimiza, encontrarse con alguien que no se desordena es como encontrar un faro en medio de una tormenta. Y todos quieren acercarse a un faro. Todos quieren entender de dónde viene esa calma, esa fortaleza que no necesita imponerse, que no necesita demostrar nada, pero que se siente y se respeta. Así que si querés que te perciban como alguien de alto valor, si querés dejar de ser una opción más y empezar a ser visto como una referencia, entonces no es negociable. Tenés que dominar tus emociones, no negarlas, no ignorarlas, no ocultarlas, sino gestionarlas con maestría. Porque al final, las personas no te van a recordar por cuántas veces te enojaste, te defendiste o te explicaste. Te van a recordar por cómo los hiciste sentir, incluso cuando estabas atravesando tus propias tormentas. Y si logras mantenerte en calma mientras el mundo arde, entonces nadie podrá ignorarte.
Y no porque hayas alzado la voz, sino porque tu presencia emocional lo dijo todo. En algún momento de tu vida, te vas a dar cuenta de que el recurso más valioso que tenés no es el dinero, ni el talento, ni siquiera tu red de contactos. Es tu tiempo. Es tu energía. Y no porque suene bonito decirlo, o porque sea una frase de autoayuda que ya escuchaste muchas veces, sino porque en la práctica, todo lo que sos, todo lo que tenés, todo lo que construís o destruís, depende directamente de cómo usás esos dos activos. Pero la mayoría de las personas no lo ve. Viven como si el tiempo fuera infinito, como si su energía fuera inagotable, como si pudieran prestarse a todo, estar para todos, cumplir con todo y seguir siendo ellos mismos. Hasta que un día se despiertan vacíos, irritados, fragmentados, perdidos en una vida que no sienten suya. Y ahí se dan cuenta, aunque muchas veces demasiado tarde, de que regalar su presencia fue su peor inversión. Por eso esta sexta clave es tan vital. Ser selectivo con tu tiempo y con tu energía. No solo protege tu paz, sino que te convierte automáticamente en alguien escaso. Y todo lo escaso vale más. Vivimos en una era donde la sobreexposición es moneda corriente, donde estar disponible 24/7 parece un signo de compromiso, donde responder rápido es sinónimo de eficiencia, donde decir sí todo el tiempo es confundido con ser buena persona. Pero la verdad es que cuanto más disponible estás, cuanto más fácil es acceder a vos, cuanto menos filtros tenés para elegir dónde y con quién invertir tus recursos, menos te valoran. No por maldad, sino porque así funciona la percepción humana. Lo que abunda se da por sentado. Lo que escasea se aprecia. Y sí, esto puede incomodar. Porque venimos de una cultura que nos enseñó a no decir no, a estar siempre para los demás, a que es egoísta poner límites. Pero hay una diferencia abismal entre ser egoísta y ser consciente de tu valor. Decir no te vuelve frío, ni insensible, ni arrogante. Te vuelve claro, te vuelve coherente, te vuelve selectivo, y en un mundo que vive en modo automático, eso te vuelve magnético. Entonces, si querés que te vean como alguien de alto valor, deja de regalar tu tiempo a cualquier cosa que no te eleve. Deja de invertir energía en vínculos que te drenan. Deja de forzarte a estar presente donde no te sentís pleno, donde tu voz no importa, donde tu presencia no suma ni te nutre. Porque cada vez que decís sí a algo que no mereces, le estás diciendo no a algo que sí podría transformar tu vida. Y acá viene algo poderoso. La gente no solo observa lo que haces, también observa lo que toleras. Cuando te ven dejando pasar faltas de respeto, relaciones mediocres, propuestas que no te representan, también están leyendo un mensaje. Esta persona no se valora tanto como dice. Pero cuando empiezan a ver que elegís con cuidado, que no estás para cualquiera, que no vas a cualquier reunión, que no respondes a cualquier mensaje ni reaccionás a cualquier provocación, ahí el código cambia. Ahí se dan cuenta de que estar cerca tuyo no es un derecho, es un privilegio. Y no porque te creas más que nadie, no porque quieras demostrar poder, sino porque entendiste que sos un recurso limitado y que quien no respeta tu tiempo, no respeta tu vida. Porque eso es lo que estás entregando cada vez que te involucras. Minutos que no van a volver, energía que no se regenera tan fácilmente, presencia que podrías estar dedicando a algo que sí te impulse. Ser escaso no significa alejarte del mundo. Significa dejar de estar en todos lados para poder estar presente donde realmente importa. Significa dejar de responder de inmediato para que tus palabras tengan más peso. Significa dejar de cumplir con expectativas ajenas para empezar a construir tu propia narrativa. Significa convertirte en alguien que no se diluye en lo urgente, porque está enfocado en lo esencial.
Y acá hay un efecto fascinante. Cuando te volvés selectivo, no solo aumenta el respeto de los demás, aumenta tu respeto por vos mismo. Empezás a sentir que tu vida tiene un orden, que tu energía está dirigida, que no vivís apagando fuegos, sino encendiendo propósitos. Empezás a recuperar ese poder que fuiste dejando en compromisos que no te representaban. Y cada vez que elegís con conciencia, estás reforzando un mensaje interior. Mi tiempo es valioso. Mi energía es sagrada. Yo decido dónde pongo mi vida. Y sí, tal vez eso haga que algunas personas se alejen. Tal vez no entiendan tu cambio. Tal vez incluso te critiquen. Pero ahí está el filtro. Ahí es donde ves quién te quiere por lo que das y quién te valora por lo que sos. Y ese discernimiento vale oro. Porque al final, no se trata de estar para todos. Se trata de estar plenamente para quienes realmente están con vos. No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que importa. No se trata de ser más visible, se trata de ser más intencional. Y eso, esa selectividad consciente, es lo que te convierte, sin gritarlo, sin imponerlo, sin forzarlo, en alguien que no pasa desapercibido, en alguien que no se mendiga, porque se elige. En este punto, ya recorrimos muchas capas, desde cómo te presentás al mundo, cómo hablas, cómo elegís, hasta cómo manejas tu tiempo, tu energía y tu emocionalidad. Pero hay una verdad profunda, una que no siempre se dice con claridad, una que es incómoda pero imposible de esquivar. El mundo no te va a ver como alguien de alto valor, hasta que vos mismo te veas así. Y no hablo de verte desde el ego, desde la soberbia, desde el personaje. Hablo de verte desde la certeza, desde la honestidad radical, desde la integridad de reconocer quién sos, sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. Porque podés vestir impecable, hablar con convicción, tener límites sólidos y manejar tu energía con maestría. Pero si en lo profundo de tu ser no sentís que valés, si en tu diálogo interno todavía te ves como alguien que no es suficiente, como alguien que debe hacer más para merecer, como alguien que necesita demostrar para ser aceptado, entonces todo lo demás se va a caer. Tal vez no al principio, tal vez no a simple vista, tal vez incluso logres proyectar una imagen fuerte por un tiempo. Pero el cuerpo no miente, la vibración no miente. La energía que emitís cuando te parás frente al mundo, con dudas internas, con inseguridad crónica, con autoexigencia tóxica, es leída, aunque nadie lo diga, por todos los que te rodean. Porque el lenguaje más poderoso no es el verbal, es el energético. Y si tu energía dice, no me creo lo que digo, el mundo responde con la misma desconfianza. Entonces acá está el núcleo. Tu autopercepción es el código madre. Es el software que ejecuta todo lo demás. Es la raíz desde donde nace tu postura, tu voz, tu mirada, tu manera de actuar, de elegir, de relacionarte. Si tu autopercepción está fracturada, vas a intentar compensar con exceso de acción, con sobreexplicaciones, con una imagen que se esfuerza por parecer sólida, pero nunca lo vas a sostener del todo. Porque tu base emocional no está alineada con lo que querés proyectar. Ahora bien, ¿cómo se transforma esa autopercepción? No con afirmaciones vacías, no con espejitos de colores, no con frases de Instagram, que suenan lindas, pero no calan hondo. La autopercepción se cambia cuando empezás a honrarte en lo pequeño, cuando haces lo que decís que vas a hacer, cuando te tratás con respeto aunque estés solo, cuando dejas de hablarte como un enemigo, cuando elegís desde el merecimiento, no desde la carencia, cuando no te abandonás más para encajar en lugares donde no resonás. Y esto no pasa de un día para el otro. Es un entrenamiento, es una decisión diaria. Es mirarte al espejo y dejar de esquivar la mirada. Es dejar de disculparte por existir, por tener estándares, por sentir distinto, por no conformarte.
Es dejar de pedir permiso para ocupar tu espacio. Es recordar, cada vez que te agarra la duda, que nadie en este mundo puede darte un valor que vos no te otorgues primero. Porque acá está lo más fuerte. El mundo no te va a tratar como vos querés. Te va a tratar como vos te tratás. Si te hablas mal, si te exigís hasta quebrarte, si te criticás por cada error, si te minimizás en tu diálogo interno, vas a aceptar vínculos que reflejen eso. Vas a tolerar trabajos que no te representan. Vas a quedarte en lugares donde te ignoran. Y no porque seas débil, sino porque, sin darte cuenta, estás normalizando un trato hacia vos que empieza por vos. Por eso, si querés que te vean como un lujo, tenés que empezar a tratarte como tal. No desde el narcisismo, no desde la superioridad, sino desde la coherencia. Desde ese punto profundo en donde entendés que no estás acá para mendigar, ni para explicar, ni para convencer. Estás acá para ser, para expandirte, para vivir desde tu verdad. Y cuando eso empieza a ser tu norte, cuando dejas de buscarte en la mirada ajena y empezás a habitarte desde adentro, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque vos cambiaste el lente desde el cual ves y te ves. Y lo que se transforma internamente, tarde o temprano, se refleja externamente. Entonces, cada vez que dudes, cada vez que sientas que estás volviendo a ese lugar de opción y no de lujo, volvé a esta verdad. No es lo que el otro dice, no es lo que el otro elige, es lo que vos aceptás. Y vos sos el único que puede elevar el estándar, nadie más. Así que sí, esta es la clave más poderosa de todas. Porque si no se activa esta, ninguna de las otras se puede sostener. Si no te ves como alguien digno de respeto, de amor, de admiración, de excelencia, entonces no vas a crear nada que te lo refleje. Porque todo lo que atraes es un espejo de cómo te estás tratando a vos mismo. No es magia, es percepción, es resonancia, es identidad. Y si no estás conforme con lo que ves afuera, no cambies el entorno, cambia el estándar interno. Y si todo esto te está resonando, si sentís que de alguna manera hay algo dentro tuyo que estaba esperando este tipo de conversación para activarse, es porque lo que venimos hablando no es teoría, no son trucos para parecer alguien que no sos, sino que estamos tocando las fibras de tu autopercepción más profunda. Porque al final del día, podés vestir con la mejor ropa, hablar con el tono perfecto y manejar cada una de tus expresiones. Pero si no cambias la forma en que vos te ves, nada va a cambiar. Y acá está una de las claves más invisibles y más poderosas de todas, la forma en que interpretas tu propia existencia. Muchos creen que ser vistos como un lujo es un tema de exclusividad, de inalcanzabilidad o de proyectar un estatus. Pero no es así. El lujo real no se grita, no se mendiga, no se impone. El lujo auténtico se reconoce por lo que emana. Y esa energía no se compra ni se estudia, se cultiva. Porque hay personas que simplemente caminan en silencio y cuando entran a una sala, algo cambia. No porque hagan ruido, sino porque lo que son habla antes que sus palabras. Y eso es lo que estás construyendo acá. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estás proyectando sin darte cuenta? Porque muchas veces, sin saberlo, estás enviando señales de escasez, de necesidad, de dependencia. A veces, con solo una mirada, con solo una respuesta de más, con solo un sí que dijiste cuando en realidad querías decir no, ya estás desvalorizando tu presencia. El mundo no necesita que seas complaciente, necesita que seas real. Y ser real significa tener la capacidad de sostener tu verdad, incluso cuando es incómoda, incluso cuando no agrada a todos, incluso cuando eso implique perder algunas cosas. Porque solo cuando estás dispuesto a perder, podés empezar a ganar en serio. Y en ese camino hay una trampa muy común, el querer validación mientras afirmas que no la necesitas.
Decís que te valorás, que sos suficiente, que estás en paz con vos. Pero al mismo tiempo estás esperando un mensaje, un aplauso, una mirada, un reconocimiento. Y eso no está mal. Somos humanos. Pero lo que marca la diferencia entre ser una opción o ser una referencia es el nivel de conciencia con el que te moves. Las personas que parecen tenerlo todo no lo tienen porque lo pidieron. Lo tienen porque lo encarnan, porque dejaron de negociar con su valor, porque no se presentan con necesidad, porque no esperan ser elegidas, sino que se convierten en la única elección natural. Y ahora que llegaste hasta acá, ahora que tenés en tus manos todas estas claves, la verdadera pregunta es, ¿vas a volver a traicionarte? ¿Vas a volver a decir que sí cuando en realidad querés decir que no? ¿Vas a seguir esperando que alguien más reconozca tu valor antes de vos asumirlo? Porque si ya entendiste que el respeto no se exige, se irradia, que el magnetismo no, se fuerza, se construye, que la admiración verdadera nace del ejemplo y no de la imposición, entonces es momento de empezar a vivir de forma diferente. Y si todo esto te hizo pensar, si en algún punto de este video sentiste que algo te movió por dentro, que algo te cayó como una verdad incómoda pero necesaria, quiero decirte algo, no estás solo en este proceso. Esta comunidad existe justamente para eso, para acompañarte en el camino de volver a vos mismo, sin máscaras, sin posturas falsas, sin estrategias vacías. Así que si este tipo de contenido te está ayudando a reprogramar tu forma de pensar, de actuar y de estar en el mundo, te invito a que te suscribas al canal. No para inflar un número, sino para que no te pierdas ningún nuevo despertar. Porque a veces lo que más necesitamos es ese recordatorio constante de que no vinimos a ser una versión aceptable, vinimos a ser una versión imparable. Y si sentís que todavía te falta integrar todo esto, quédate, porque lo mejor está por venir. En la próxima parte vamos a hablar del concepto más potente de todos, el legado silencioso, ese que no se publica, ese que no se mide con likes, ese que empieza en vos y deja una huella que nadie puede borrar. Y ahora llegamos a uno de los conceptos más ignorados, pero más transformadores de todos, el legado silencioso, ese que no buscas construir, pero igual dejas. Ese que no tiene trofeos, ni diplomas, ni un perfil perfecto en redes, pero que igual te sobrevive. Porque todos, absolutamente todos, estamos dejando una marca en el mundo. ¿Te des cuenta o no? La pregunta no es si vas a dejar un legado. La pregunta es qué tipo de huella vas a dejar en cada persona que te cruza, en cada relación, en cada conversación, en cada momento en que tu energía entra en contacto con la vida de otro. Y muchas veces confundimos el éxito con lo visible. Pensamos que una persona de alto valor es la que tiene más seguidores, más aplausos, más reconocimiento público. Pero la verdad es que los seres humanos más inolvidables no siempre son los que más ruido hacen, sino los que más impacto generan en silencio. Aquellos que, sin necesidad de imponerse, sin necesidad de demostrar nada, inspiran transformación con su sola presencia. Y eso no se aprende en un curso, eso no se practica frente a un espejo. Eso se construye cada vez que decidís actuar desde tu verdad, aunque no te estén mirando. Cada vez que elegís ser íntegro, incluso cuando sería más fácil no serlo. Entonces, te propongo que empieces a ver tu vida como una gran obra invisible, una que nadie aplaude, pero que todos sienten. ¿Cómo es tu energía cuando nadie te está evaluando? ¿Qué elegís hacer cuando no hay testigos? ¿Qué versión de vos le estás dejando al mundo? No cuando estás en tu mejor momento, sino cuando estás cansado, frustrado, inseguro, porque ahí es donde realmente se construye tu legado. No en los logros, sino en los pequeños gestos. No en las metas cumplidas, sino en la forma en que tratás al otro mientras las perseguís. No en los resultados, sino en la energía con la que caminás tu camino. Y es que hay algo profundamente poderoso en vivir con conciencia de legado.
te obliga a preguntarte todo el tiempo: ¿esto que estoy haciendo suma o resta? ¿Esto que estoy diciendo edifica o destruye? ¿Esta relación que tengo conmigo mismo me potencia o me desgasta? Porque todo habla, todo deja huella, incluso lo que callas, incluso lo que evitas, incluso la forma en que te hablas en tu mente cuando cometes un error. Por eso, si querés que te vean como alguien de alto valor, como alguien que no se conforma con ser una opción más, tenés que empezar a construir tu legado desde adentro. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Porque todos vamos a tener momentos de caída, todos vamos a sentir miedo, todos vamos a actuar a veces desde la herida. Pero lo que marca la diferencia es la capacidad de observarte, de elegir distinto, de no traicionarte otra vez. Y algo más. Recordá que el lujo verdadero no está en lo que tenés, sino en lo que despertás. Si vos podés dejar una conversación con alguien y esa persona se siente más clara, más fuerte, más conectada consigo misma, eso es lujo. Si podés caminar por el mundo dejando más paz que conflicto, más autenticidad que máscara, más verdad que discurso, eso es lujo. Si podés ser tan firme en tu presencia que no necesitas convencer a nadie para que te elija, eso es un lujo. No porque seas inalcanzable, sino porque sos coherente. Y te lo digo desde el corazón. El mundo necesita más personas que elijan dejar huella desde el alma, no desde el ego. Más personas que comprendan que la verdadera exclusividad no se mide por lo que mostrás, sino por lo que sostenés en silencio. Porque al final, lo único que queda de vos no es lo que mostraste, es lo que fuiste cuando nadie te estaba mirando. Así que pensá, si hoy fuera el último día que alguien te viera, ¿qué recordaría de vos? ¿Qué tipo de energía? ¿Qué tipo de verdad? ¿Qué tipo de ejemplo le dejaste? Y no te preocupes si sentís que te falta camino. Acá nadie llegó. Todos estamos en construcción. Pero si estás acá, si estás escuchando esto, es porque ya estás un paso adelante, porque decidiste no ser más parte del ruido, sino convertirte en una frecuencia distinta. Y eso, créeme, no es algo menor. Y llegamos al final. Pero no es un final cualquiera. No es uno de esos que cierra una puerta y apaga la luz. Este es un final que abre una ventana, que deja entrar aire fresco, que te obliga a mirarte en el espejo con otros ojos. Porque después de todo lo que hablamos, después de atravesar estas 7 claves, hay algo que tiene que quedarte grabado. Vos no estás acá para ser opción. No viniste a este mundo para esperar que alguien te elija, te valide, te apruebe. Viniste a encarnar una verdad que solo vos podés traer al mundo. Y cuando realmente lo entendés, no podés seguir actuando como si fueras intercambiable. Ser percibido como un lujo no tiene nada que ver con arrogancia ni con superioridad. Tiene que ver con presencia, con esa energía que se siente antes de que digas una palabra, con esa coherencia que se sostiene incluso en medio del caos, con esa certeza que no pide permiso ni grita para ser escuchada. Porque cuando te convertís en una persona que sabe lo que vale, lo comunica sin esfuerzo, lo irradia, lo contagia, y no se trata de forzar nada. De hecho, lo peor que podés hacer es fingir esta energía. Porque el verdadero valor no se actúa, se habita, se construye con los pequeños hábitos, con las decisiones silenciosas, con la forma en que te hablas cuando nadie te escucha. Es ahí donde se cultiva tu exclusividad, no en el ruido, sino en la raíz. Entonces, lo que te propongo ahora es simple, pero no fácil. Deja de mendigar aceptación. Deja de acomodarte para caerle bien a todos. Deja de negociar tu valor por un poco de compañía, de atención, de likes. Empezá a tratarte como lo que querés ser. Alguien que no se conforma con migajas emocionales, con relaciones a medias, con trabajos que no lo representan. Porque cuando vos te tratás como lujo, el mundo empieza a tratarte igual. Y sí, al principio va a doler. Va a doler soltar lo conocido. Va a doler poner límites. Va a doler decir que no.
Pero esa incomodidad inicial es el precio que se paga por una vida más digna, más plena, más alineada con tu verdadera esencia. Es el precio de dejar de ser una opción para convertirte en una elección natural. Así que antes de cerrar este viaje, quiero que te lleves una última imagen. Imagina entrar a un lugar sin decir nada, sin necesidad de demostrar nada, y que tu sola energía ordene el espacio. Que los que te rodean no puedan ignorarte, no porque seas ruidoso, sino porque sos inevitable. Ese es el poder que estás construyendo ahora. Esa es la versión de vos que empieza a nacer cuando decidís tomarte en serio. Y si este mensaje te movió algo dentro, si te sentís un poquito más cerca de esa versión tuya que ya no quiere esconderse, entonces no lo dejes acá, no lo dejes solo en un video más. Convertí esta reflexión en una práctica. Empezá hoy, porque lo que no se acciona se olvida y lo que se posterga se enfría. Por eso, si querés seguir caminando este camino con nosotros, si sentís que este tipo de contenido te impulsa, te eleva, te despierta, entonces te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, porque acá no venís a entretenerte, venís a transformarte. Y cada semana, cada video, cada palabra está diseñada para ayudarte a convertirte en esa versión de vos que ya no pide permiso para brillar. Así que dale, suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque esto recién empieza. Nos vemos en el próximo episodio. Pero mientras tanto, hácete una sola pregunta. ¿Te estás tratando como un lujo o como una opción?